Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que están viendo este video. Hoy vamos a continuar con la clase, vamos a continuar con los contenidos que estuvimos trabajando en la clase anterior. Primeramente vamos a hacer un repaso, ¿bien? Después vamos a introducirnos al concepto de cuenta, ¿bien? Entonces, para repasar un poquito, para recordar, nosotros ya habíamos trabajado con el concepto de activo y habíamos dicho que un activo iba a ser un bien o un derecho, ¿bien? Es decir, que para que un activo sea considerado activo, tiene que ser o un bien o un derecho, ¿bien? Hasta ahí dijimos esto. También hablamos del concepto del pasivo. Cuando hablábamos del pasivo, hablamos de deudas u obligaciones en general. Bien, entonces pasivo, deudas y obligaciones. Activos, bienes y derechos, pasivos, deudas y obligaciones. Y cuando nos referíamos a obligaciones, tenemos tres tipos de obligaciones: obligación de dar, de hacer y de no hacer. Bien, cuando nos referimos a obligación de dar, puede ser entregar una suma determinada de dinero o a entregar un producto. Cuando nos referimos a una obligación de hacer, puede ser que sea la prestación de un servicio, la ejecución de obras, bien, o la realización de actos. O si no, cuando nos referimos a obligaciones de no hacer, nos referimos a todo tipo de restricciones que se nos impongan. Bien, entonces tenemos acá el concepto de activo y de pasivo. Bien, esto nos va a servir para la actividad número 3. Bien, y antes de continuar, bien, quería aclarar estos criterios que ustedes quizás no lo van a, quizás no los encuentren plasmados de esta manera en algún libro, o cuando quieran buscarlo no lo van a encontrar así como están puestos acá, pero bueno, vamos a usar estos criterios contables, bien, más que nada son como guías, está bien, que nos orientan en el momento que nos perdemos, bien, para poder interpretar los enunciados. ¿Por qué hablamos de enunciados? Porque en la vida real no hay enunciados, pero a nosotros en esta materia vamos a trabajar con enunciados. Para poder interpretar mejor, para tener una correcta interpretación de los enunciados, es necesario que tengamos en cuenta estos parámetros, ¿bien? O estos criterios. Van a ser como una especie de faro cuando estamos perdidos en el mar, ¿bien? Entonces, el primer criterio que vamos a ver es identificar la actividad principal. Bien, cuando nosotros vemos un enunciado de alguna actividad, vamos a ver que va a hacer una referencia a qué se va a dedicar el ente. ¿Y qué era el ente? El ente era aquel que posee patrimonio. Es decir, que un ente puede ser una persona física o una persona jurídica. Tenemos que identificar a qué se dedica el ente, ¿bien? Es decir, lo encontramos con la pregunta, ¿a qué me dedico? Bien, este criterio nos va a poder ayudar a reconocer mejor los conceptos, para ver si esto es un activo para mí, esto es un pasivo. Bien, entonces siempre primero lo que hago es identificar la actividad principal y me pregunto a qué me dedico. Siempre, cuando digo a qué me dedico, acá ya estoy incluyendo algo. Bien, yo, es decir, estoy ya hablando del segundo criterio. Bien, el segundo criterio dice hablar en primera persona, por eso a qué me dedico, es decir, hablar en primera persona, es decir, yo, es decir, siempre tener la idea de que es mi negocio. Bien, entonces identifico la actividad principal y también siempre tengo presente o tengo que suponer, plantear esta suposición, bien, de que es mi negocio. Bien, plantear este supuesto que siempre me paro en la idea de que es mi negocio. Bien, y el tercer criterio, más que nada, es una forma de verificar. Bien, esto lo vamos a ver, todavía no lo vimos esto, pero yo lo voy adelantando. Bien, que el debe tiene que ser igual al haber. Van a haber dos partes, bien, en la parte del debe tiene que ser igual al haber. Acá tenemos el ejemplo, 15.000, 15.000. Si me da esto, significa que está bien el ejercicio. Bien, pero esto todavía no hablamos todavía. Luego nos vamos a remitir a esto. Bien, continuamos entonces. Recuerden estos criterios. Entonces, para ir aproximándonos al concepto de cuenta contable, vamos a ir haciendo este razonamiento. Bien, tenemos este gráfico para poder explicarlo. Bien, no sé, ustedes ven acá en el centro que tienen las siglas P y N, que significa patrimonio neto. Bien, a través de la diferencia del activo, es decir, la diferencia del activo y el pasivo, yo obtengo el patrimonio neto o capital. Bien, a través de la diferencia del activo y el pasivo, yo tengo el capital. Bien, a este capital, o qué hago con este capital, o patrimonio neto, ¿yo qué hago? Lo voy a colocar o lo voy a invertir,
¿Dónde? En un negocio. Bien, lo voy a colocar y lo voy a invertir en un negocio. ¿Y qué espera uno tener de ese negocio? Porque ¿para qué uno pone un negocio? Para obtener, ¿qué cosa? Para obtener ganancias. Bien, es decir, que yo producto o resultado de ese negocio, yo voy a obtener ganancias. Pero también me puede pasar que producto o resultado de ese negocio yo pueda tener pérdidas. Bien, entonces son dos posibilidades que pueden ocurrir. Entonces, puedo tener ganancias o puedo tener pérdidas. Bien, a las ganancias se las conoce con el nombre de resultado positivo y se simplifica con las siglas RP. A las pérdidas se lo simplifica con las, bueno, se le dice resultado negativo y se lo simplifica con las siglas RN. Bien, entonces, acá ya tenemos ganancias, resultado positivo, pérdida, resultado negativo. Bien, ahora vemos, ¿qué hago con las ganancias? Si yo obtengo ganancias, eso me va a dar la posibilidad de adquirir, de poder comprar activos. Bien, si yo tengo pérdidas, eso me va a obligar ¿a qué? A contraer pasivos, a endeudarme. Bien, no sé a cuántos le habrá pasado, ¿no es cierto?, de no tener ganancias, eso nos lleva a pedir prestado. Bien, entonces acá tenemos ya los 5 elementos. Bien, el activo, el pasivo, el patrimonio neto, las ganancias y las pérdidas. Acá nosotros lo vemos por separado para no confundirlo. Bien, siempre por lo general uno por ahí suele confundir un concepto con otro concepto. Ya tenemos 5 conceptos acá. Activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, ganancias, resultado negativo, pérdidas. Bien, acá notaron ustedes que en las ganancias hay una flechita que va hacia el hacia el patrimonio neto o capital. Bien, ¿y qué hacen? La pregunta sería, ¿qué hace o qué efecto produce la ganancia? Bien, o cómo impacta una ganancia en mi patrimonio neto o capital. ¿Cómo impactaría? Y bueno, fácil. Acá tenemos la flechita para arriba. ¿Qué significa esto? Que aumenta mi capital. Si yo tengo ganancias, voy a aumentar mi capital. Si yo tengo pérdidas, mi capital se va a ver disminuido. Bien, esto sería más que nada. ¿Se entienden? Entonces, vamos a avanzar. Bien, vamos a volver nuevamente a la ecuación patrimonial. Bien, en la ecuación patrimonial nosotros teníamos la ecuación patrimonial simple. Bien, ¿y cómo era la ecuación patrimonial simple? Teníamos que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Bien, y a esto yo puedo invertirlo. Puedo decir que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Bien, esto es lo mismo que decir que, bueno, la luna está llena o llena está la luna. Es lo mismo, simplemente que yo lo invertí y puedo decirlo de esta manera o puedo decirlo de esta manera, que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto o que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Bien, elijo, lo pongo así, pero lo invierto para hacer un mejor desarrollo de los conceptos. Muy bien, entonces, ya dijimos esto que está acá, lo traigo de acá, miren, acá, ¿lo ven? Está ahí. Pero ahora yo tengo que agregar las RP y las RN. Bien, ¿qué significaban las RP? Las RP representaban las cuentas de resultado positivo, las cuentas de resultado positivo. Ya estamos aproximándonos bien a este concepto. Y las RN, ¿qué significaban? Resultado negativo. Bien, resultado negativo. Estas eran las pérdidas y estas eran las ganancias. Entonces tenemos ganancias y pérdidas. ¿Por qué tenemos un signo más acá? ¿Qué dijimos anteriormente? Que las ganancias me incrementan, me aumentan el patrimonio neto. Como me lo incrementan, yo voy a poner matemáticamente cómo puedo reflejar ese incremento. Ese incremento lo voy a reflejar a través de una suma. ¿Y qué dijimos también? Que una pérdida, en vez de aumentar mi capital, en vez de aumentarlo, me lo disminuye. Entonces, esa disminución yo lo voy a plasmar acá con una resta. ¿Bien? Entonces, acá ya tengo. El activo menos el pasivo es igual a patrimonio neto más las RP menos las RN. Ganancias y pérdidas. Bien, ahí me quedo ya. Ahora, ¿cómo me quedó esto? Ya me quedó de esta manera. Bien, lo que acabé de decir recién. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto más las RP menos las RN. Bien, más ganancias y pérdidas. Más ganancias menos pérdidas. A este que está encerrado en un cuadro, que está encuadrado, se le conoce como ecuación patrimonial compuesta o dinámica. Bien, la ecuación patrimonial simple es esta nada más. La ecuación patrimonial compuesta o dinámica es esta. Bien, luego vamos a ver el tema de la diferencia de uno con otro, pero en el próximo video seguro.
Bien, entonces acá tenemos, ya dejamos la ecuación simple y lo pasamos a la ecuación compuesta. Muy bien. Ahora, a partir de ahora vamos a ya trabajar con el tema del el concepto de cuenta. Bien, ¿qué es una cuenta? Porque en contabilidad se utilizan cuentas, por eso de ahí viene el nombre de contabilidad, porque utilizamos cuentas. Bien, no nos referimos a una operatoria matemática cuando hablamos de cuentas, ¿bien? Si íbamos a hacer operatorias matemáticas como suma, resta, multiplicación, división, pero nos referimos ahora al concepto contable de cuenta como conjunto de elementos de una misma naturaleza. Bien, un conjunto de elementos que tienen características similares que se agrupan y se les asigna un nombre. Bien, es decir, van a haber dos tipos de cuentas, las cuentas patrimoniales y las cuentas de resultados. Bien, van a haber tres tipos de cuentas patrimoniales, las cuentas patrimoniales del activo, del pasivo y patrimonio neto propiamente dicho. Bien, para recordar un poco, recordemos que el activo era todos los bienes y todos los derechos a cobrar. Pasivo eran todas las deudas de ese y obligaciones a pagar. Y patrimonio neto era el activo menos el pasivo. Bien, estas tres serían las cuentas patrimoniales. También se van a agregar otras dos que se llaman cuentas de resultado. Estas cuentas de resultado serían, bueno, resultado positivo y resultado negativo. Bien, entonces tenemos resultado positivo y resultado negativo. Acá, resultado positivo, RP, que representan las ganancias, y resultado negativo, RN, que representan las pérdidas. Muy bien, entonces, para ya ir a la actividad, ahora tenemos que ir a la actividad. Bien, cierro acá. Ustedes acá van a tener una actividad, ya ustedes terminaron la actividad 1, el TP1 y el TP2, ahora se viene el TP3. En el TP3 va a estar dividido en parte A, punto A y punto B. Bien, vamos a ver la parte A, o el punto A. Bien. Recuerden los criterios para poder registrar. Acá dice, la actividad principal de la empresa, perdón, la actividad principal de la empresa es la fabricación y comercialización de muebles. Bien, tiene que decir que tiene una mueblería. Bien, es decir que todos los elementos que están viendo acá, los 30 puntos, corresponden a esta misma empresa. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer ustedes acá? Ustedes primero tienen que pensar en qué es su empresa y qué es su negocio, y que ustedes son la empresa. Bien, ustedes son la empresa y a partir de ahí tienen que determinar si los siguientes enunciados, todos estos 30, son o activos, pasivos u otro concepto. Bien, nosotros estuvimos viendo que para que un elemento sea activo tiene que ser o un bien o un derecho. ¿Ok? Y para que sea pasivo tiene que ser o una deuda específicamente o una obligación en general. ¿Ok? Si no es un activo o un pasivo va a ser otro concepto. ¿Ok? Entonces, para dar un ejemplo, vamos a poner inmueble, propiedad de la empresa donde se desarrolla el proceso de fabricación de los muebles. Es decir, el edificio o el local o lugar, ¿bien? Donde se fabrican los inmuebles. Un edificio o un local, ¿bien? Es un bien, porque, ¿no es cierto?, entendemos que es donde se fabrican los productos, que es un bien que es de la empresa, entonces sería, ahí está, es un bien. Si es un bien, es un activo. ¿Ok? Si es un bien, no es un derecho. ¿Se entiende? Para que sea activo, tiene que ser un bien o un derecho. En este caso, es un activo porque es un bien. ¿Ok? Entonces, si ya marqué acá, no marco acá, no marco acá, no marco acá, y mucho menos acá. ¿Cuántas opciones tengo? Tengo 4 o 5 opciones. Es una opción de 5. No se puede hacer esto. No se puede hacer esto. Poner acá una X y decir que es un bien y es una obligación. Error. Error gravísimo un error conceptual para aquel que pone dos acá o acá, por ejemplo. ¿Se entiende? Es un error gravísimo. ¿Ok? Ya tenemos el primero acá. Ahí ya se los dejé como ejemplo. Ustedes van a leer acá. Recuerden que tienen que tener en cuenta que ustedes son una empresa. Bien, y que ustedes representan los intereses de la empresa, entonces hagan de cuenta que ustedes son los dueños de la empresa. ¿Ok? Este sería el TP3, la parte A.
La parte B tenemos que ver la fotocopia. La parte B vamos a la fotocopia. Bien, vamos a ir a la fotocopia. Vamos acá. A la parte, el TP3. Este sería el TP3. Pero ¿qué tienen que hacer acá? Antes de ir acá, vamos a explicar otra cosa. Bien. Antes de hacer la parte B del TP3, tenemos que ir a esta parte de la fotocopia. Bueno, en esta parte, en la página lo que sería 87, 88 y 89, bien, esa es la parte que ustedes tienen que imprimir. Van a tener que imprimir esto porque así como los chicos que estudian química y tienen la tabla periódica para poder hacer todos los ejercicios que se les da en química, ellos utilizan la tabla periódica, nosotros vamos a utilizar lo que se llama el plan de cuentas. Bien, en el plan de cuentas, ¿qué vamos a tener? Esto sería el plan de cuentas, todo esto. Bien, todo esto y acá está la clasificación. En el plan de cuentas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el conjunto de cuentas que utiliza una empresa para hacer sus registraciones contables. Este plan de cuentas es un plan de cuentas genérico, ¿bien? Es un plan de cuentas general, ¿bien? Que podría utilizar cualquier empresa, pero en realidad las empresas tienen un plan de cuentas que son comunes a todas las empresas, pero también tienen otras cuentas muy específicas propias de su rubro, ¿bien? Entonces, nosotros estamos trabajando con un plan de cuentas general, ¿ok? Entonces, acá volvemos a tener el concepto de cuenta, se denomina cuenta a la agrupación de conceptos con características similares que integran el patrimonio y los resultados. Bien, entonces, agrupación o conjunto de conceptos, agrupación de conceptos con características similares, o conjunto de elementos de una misma naturaleza, en lo que la definición que di anteriormente. Bien, entonces, no se puede realizar ninguna registración en los libros de contabilidad sin el elemento fundamental que es la cuenta. Bien, nosotros vamos a tener que bienes como terrenos, casas, departamentos, etcétera, tienen una característica en común que no se pueden trasladar, es decir, el no poder trasladarse sin modificar su estructura. Se agrupan en la cuenta inmuebles. Entonces vamos a buscar inmuebles acá, a buscarla. Inmuebles, casa, locales, terrenos, departamentos. Bien, acá hablamos de inmuebles. Hoy habíamos hablado de acá en Excel, inmueble, ya lo vimos, ¿no es cierto? Acá, inmueble era un bien. Si es un bien, era un activo. Bien, entonces, es decir, así como hablamos, ¿no es cierto?, de inmuebles, ustedes van a tener acá en el plan de cuentas dos columnas principales. Por un lado van a tener la terminología común y por el otro lado la terminología contable. Cuando nos referimos a la terminología común es el nombre o es la forma de referirnos a ese elemento. Bien, por ejemplo, cuando hablamos del dinero en efectivo, en la vida cotidiana decimos el dinero en efectivo, pero en la materia contable, hablando contablemente en los términos contables, vamos a referir a caja. Nosotros ya manejamos este concepto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a pagar al supermercado, ¿a dónde vamos? Cuando vamos al supermercado a pagar, vamos a la parte de caja. Bien, ahí ya estamos utilizando un término contable. Inmuebles también ya es otro término contable. Bien, entonces, queda claro, entonces teníamos por un lado la terminología común y por otro lado la terminología contable. Bien, entonces, van a ver un montón de cuentas acá. Ustedes a lo último van a ver que acá está la clasificación. Van a ver que están primero las cuentas del activo, luego las cuentas del pasivo, patrimonio neto y así en ese orden. En este orden que aparecen acá van a estar presentadas aproximadamente acá. Bien, primero los activos, segundo los de pasivo, patrimonio neto y así. Bien. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para el momento de ir a buscar una cuenta. Si yo quiero buscar una cuenta que yo creo que va a ser un bien, por ejemplo, lo voy a buscar al principio. Si yo quiero buscar una cuenta de resultado negativo, lo voy a buscar al final. Bien, queda claro entonces, esto sería el famoso plan de cuentas y es lo que ustedes tienen que imprimir. ¿Ok? Entonces, página 80, a ver, lo voy a buscar acá, 87, 88 y 89, eso sería el plan de cuentas. Esto es lo único que les pido que impriman, porque después lo otro se puede trabajar desde la carpeta, pero esto no. El plan de cuentas lo vamos a manejar de acá hasta que termine la cursada. Bien, entonces acá tenemos también un resumen de lo que ya estuvimos trabajando: cuentas patrimoniales, del activo, del pasivo, patrimonio neto y cuentas de resultado positivo, resultado negativo. Bien, acá tenemos un concepto también, ahí lo leen. Y después tenemos, ahora sí, estamos con la
actividad actividad o TP3, parte B. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos, esto no, por favor, que me lo miren, no. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos, se acuerdan que dijimos que teníamos acá, esta era la parte A, y bien, la parte B está en la fotocopia. Bien, esta sería la parte B. Tiene TP3, parte B. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer acá? Le doy un listado de cuentas y ustedes tienen que buscar qué es lo que representa. Bien. ¿Y de dónde van a buscar lo que representa? Bueno, van a ir al plan de cuentas para ir conociendo las cuentas, van a buscarlo acá. Van a buscar el nombre de la cuenta y van a ver lo que representa. Bien, van a buscar la terminología común. Bien, entonces en el primero se buscan lo que representa en la terminología común y luego lo clasifican poniéndole una X. Bien, en esta parte recién vamos a trabajar con el tema del plan de cuentas para conocer las cuentas. ¿Ok? Por ejemplo, acá, caja. Voy a poner acá dinero en efectivo. Y marco una X acá porque se considera que es un bien. Entonces, si es un bien, es un activo. Si es un activo, no es un pasivo y no es patrimonio neto. Bien. Entonces, una aclaración, la única cuenta que ustedes van a trabajar o van a conocer por ahora va a ser la cuenta de patrimonio neto, la cuenta de capital, nada más. Otra cuenta de patrimonio neto no van a manejar por ahora. Bien, entonces recuerden, la única cuenta de patrimonio neto va a ser capital por ahora. Bien, entonces ustedes ya tienen acá la actividad 3, marcan con una X, es una opción de 3. Bien, ese sería el TP3, la parte B. El TP3 es el más largo, ¿bien? Ya, pero tenemos luego el TP4 o actividad 4, ¿bien? Que acá se le da lo contrario, ¿bien? Se le da si lo que representa y ustedes tienen que ir al plan de cuentas y buscar el nombre de la cuenta. Entonces ustedes van al plan de cuentas, van y tratan de identificar según la referencia, según la terminología común, ¿bien? Entonces van buscando, identificando de qué cuenta se trata. Con esta actividad lo que estamos haciendo es recién empezar a conocer las cuentas. Y muchos me dicen, profe, pero yo nunca tuve contabilidad. Y sí, no, nunca tuviste contabilidad, pero yo bueno, te la presento, es un gusto, contabilidad, te la presento a vos, no sé cómo te llamas. Bueno, ¿se entiende? Entonces, ahora recién lo estamos conociendo todo esto. Así que no es excusa. Bien, entonces, vamos con el tema. Bueno, después de que reconocimos la cuenta, ya clasifico, ¿ok? Como lo anterior, es clasificar. Acá es reconocer, conocer y reconocer. Acá más que nada es conocer acá y después reconocer si es un activo, un pasivo o un patrimonio neto. Bien, conocer y reconocer, ¿ok? Ya en la actividad 5 o el TP5 es cortito, bien cortito. Le doy un listado de cuentas, ustedes tienen que buscar lo que representan y tienen que marcar con una X si es de ganancia o pérdida, si es resultado positivo o resultado negativo. Bien, y en el TP6 también se les da el concepto de lo que representa y ustedes van a buscar acá el nombre de la cuenta. Bien, van a buscar el nombre de la cuenta y van a poner si es de resultado positivo o resultado negativo. Creo que en este van a tener problemitas porque este va a ser de ambos. Bien, la idea es que se pongan a verlo. Bien, cualquier cosita me preguntan. ¿Ok? Hasta acá llegamos hasta el TP6. Bien, nos despedimos. Hasta la próxima. Terminamos de grabar. A ver. Dejar de grabar.